Bueno, Shabbat Shalom. En esta mañana hoy vamos a ver un tema que alrededor de casi 16 años de ministerio, 17, no se ha hablado, y es la salvación. Hoy, ¿por qué voy a tratar el tema de la salvación? Si la salvación es antes o la salvación es después. Y ese tema se debió a un día que yo estaba meditando con el Padre y vino la voz y me dijo: tú todavía no eres salvo. O sea, el Padre me habló así y me dijo: tú todavía no eres salvo. Entonces eso me llevó, me llevó a pensar empezar a hacer el estudio. Y es tremendo cuando el Padre uno le dice a uno: todavía tú no eres salvo. O sea, como quien dice, no se asegure ni se crea lo que todavía usted no se ha ganado. Y yo llevo 22 años en la fe. Y es tremendo porque uno se pone a pensar, bueno, vamos a derribar hoy puros dogmas del cristianismo y de las religiones, donde desafortunadamente la gente piensa que un llamado al altar es la seguridad. Vamos a mirar que eso es lo más antibíblico que se está viendo a nivel del mundo. Y para que usted hoy medite y no crea ni se confíe, porque es que el gran error de la mayoría de personas es confiarse de que son salvos. Y eso me llevó a mí a estudiar este tema, la salvación, porque que el Padre a uno le diga: todavía tú no eres salvo, o sea, como quien dice: mijo, usted puede llevar 22 años, pero su actitud, su comportamiento y sus frutos lo van a llevar a usted a ser juzgado. Y vamos a entender si la salvación es antes, como lo dice el cristianismo y las religiones, o es después de la segunda venida de Mashiach, o sea, después de la resurrección. Y vamos a mirar todos esos puntos para derribar paradigmas y dogmas, porque pues desafortunadamente hay textos fuera de contextos que la gente saca y se vuelve un pretexto. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y alguien que lo lea, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Este estudio lo voy a desarrollar en 3 chavas, porque siempre es harto lo que vamos a ver. Y para que usted entienda y no se vuelva a dejar comer ese cuentico que salvo siempre es salvo, una gran mentira. La salvación sí se puede perder, y se puede perder en un momento y un instante. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos escuchado, no sea que nos vayamos alejando poco a poco de ellas, porque si la palabra dicha por medio de los mensajeros fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos las cosas que son nuestra salvación, las cuales, habiendo sido anunciadas primeramente en su cumplimiento por el Adón, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aleluya. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, en pocas palabras, mira que debe estar firme, que no caiga. Y vamos a ver qué es y qué significa restauración y salvación. ¿Cuándo y cómo alguien es restaurado y salvo? 1. ¿Qué es y qué significa restauración y salvación? 2. ¿Cuándo y cómo alguien es restaurado y salvo? Y en las escrituras las respuestas absolutamente claras, y vamos a mirar que las respuestas para muchos no son lo que piensan o esperan. Y cierto entendimiento se requiere, y es importante al explicar exactamente cuándo es salvo un creyente, de tal manera que, siendo este un tema de gran confusión, lo que se plantea es tratar de comprenderlo lo mejor posible. Y para tal cosa es vital, además de conocer una buena parte de las escrituras en torno a lo referente al tema de la salvación, y es entender que en forma en la que fue expresada. Y las escrituras nos enseñan que usted es salvo en 3 maneras distintas. Usted es salvo en 3 maneras distintas, y todas ellas representan lo que es correctamente llamado el proceso de la salvación. Primer punto antes de la salvación: restauración. Nadie va a ser salvo si no hay una restauración. Si usted no entiende la palabra ser restaurado, difícilmente usted va a entender la palabra que es salvo. Y vamos a mirar el punto de la restauración. ¿Qué es restauración? Vamos por favor a Romanos 6:23. Y todos nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Yeshua es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Pero en una traducción que yo estuve mirando dice: porque lo que uno gana del pecado es muerte. En Romanos 6:23
se nos dice que la paga de la transgresión es muerte. Pero en otra interpretación dice, porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach, nuestro Adón. Entonces, tal el cual mismo Moisés lo expresa en el Éxodo cuando te dice que debes elegir entre la vida y la muerte. Aún en el libro de Éxodo, la palabra nos dice, escoge hoy pues, la vida o la muerte. Y en Deuteronomio dice, escoge pues hoy, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces a veces la gente no capta ese puntico y a veces se nos pasa por alto que hay personas que pueden estar en maldición y no se han dado cuenta, como hay gente que está caminando en la bendición. ¿Cómo yo sé que yo estoy caminando en bendición? ¿Y cómo yo sé que yo camino en maldición? Cuando mi vida no ha sido totalmente y plenamente restaurada. Si yo no he sido restaurado, voy a dudar, voy a cavilar en el camino, voy a patinar. Y muchas cosas de las que el Padre me dice en las Escrituras, yo las voy a pasar por alto, que eso es lo que la mayoría de personas hacen, pasar las Escrituras por alto, creyendo que Yahweh se puede burlar la gente. Y la gente, olvídese este puntico, nadie se puede burlar de Dios. Usted se podrá burlar de las leyes, de los gobernantes, de la policía, de los jueces, de lo que usted quiera. Pero a Dios, Él no va a pasar por alto ni una pequeña transgresión. Por eso dígale al que está al lado suyo, tenga mucho cuidado, hermano. Entonces démonos cuenta que aún el mismo Moisés dice, escoge pues hoy, la vida o la muerte. Entonces la primera característica es que tras hacer techubá, porque para yo entrar a la tevilá tengo que haber hecho primero ¿qué? Techubá, o sea, corregir, corrección, tikún. Corregir, corrección, tikún. Tengo que hacer un tikún, un arrepentimiento, un retorno. Porque yo no puedo entrar a las aguas sin entender a qué yo voy a entrar. Y desafortunadamente la mayoría de gente entra a las aguas en una emoción, en un estado emocional, por no entender lo que dicen las Escrituras, porque todos lo toman por juego. Y hoy en día desafortunadamente el evangelio se ha vuelto un fuego. La gente cree que todo Dios lo pasa por alto, que Dios pasa desapercibido, que a Dios se le olvida, que Él no tiene memoria. Todo lo que usted haga, Él lo va a tomar en cuenta, sea pequeño o sea grande. Entonces, de lo que usted recibe y las consecuencias de lo que usted haga va a repercutir no solamente para su vida, sino al entorno y alrededor de toda su vida. Por eso primero tiene que haber una restauración para que pueda venir la salvación. Porque desafortunadamente si usted no es restaurado y no es restaurado en todas las áreas, ¿usted cómo va a llegar al punto de conocer la salvación o cómo va a llevar a su familia a la salvación? Es difícil usted llevar a una familia a la salvación si usted todavía no pone como plan número 1 sobre su vida el arrepentimiento, o sea, la teshuva. Entonces ahí entramos y hacemos la tevilá, que es el arrepentimiento, la inmersión. Se logra la conversión del antiguo estado a uno nuevo, ya que el creyente Mashiach es perdonado por medio del Mesías, y este es inmediatamente salvo de la pena por las transgresiones pasadas. Ojo pues, se perdonan las transgresiones pasadas, y se comienza otro librito con una hojita blanquita nueva, y desafortunadamente la gente la está llenando más de cosas nuevas que lo viejo que hacía antes, porque ya usted está pecando con conocimiento, hermano. Y es más peligroso cuando se peca con conocimiento que cuando se peca por ignorancia. Es mucho más peligroso eso. Entonces, de la pena por las transgresiones pasadas, es entonces que en cierto sentido se puede decir que la persona ha sido salvada en ese momento de la muerte. Pero ahora, para el que ha leído la gran parte de las Escrituras, debe reconocer que esto no es todo, ya que hay otras dos aplicaciones más cuando y cómo es salva una persona. Y la palabra salvación viene de la palabra griega salvo o sacado. Entonces la segunda forma es la más obvia y es la propia recepción de la vida eterna y la culminación y la salvación, y ciertamente esto sucede en la restauración de todas las cosas a la resurrección de los muertos en el regreso en Mashiach. 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 55. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Les digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Yahweh. Aquí la carne y la sangre significa no convertido. Ojo con ese punto, no convertido. Les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Yahweh. Tampoco algo que se corrompe comparte donde es incorruptible. Miren, les digo un secreto. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. No todos nosotros moriremos,
pero todos seremos transformados. Solo tomará un tiempo en un abrir y cerrar de los ojos, al chofar al final de trompeta. Sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente. Y nosotros también seremos transformados. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Taná será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. O sea, la muerte será tragada ¿en qué sentido? Yeshua en un texto en Juan dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí lo que Pablo nos está diciendo es mi naturaleza, mi estilo de vida. Cuando no hay una restauración, cuando la persona realmente no se ha restaurado, y aquí dice, les digo hermanos que la carne y la sangre no pueden compartir. Aquí está hablando Pablo es de un vestido corrupto, una persona no convertida, una persona no restaurada, una persona no nacida de nuevo. Pero a veces nos ponemos a pensar, por eso usted nunca juegue a decir es que yo nací de nuevo cuando sus acciones son otras. Usted nunca se ponga a jugar a eso, porque el que es nacido de nuevo nunca peca. Ojo con ese punto, nunca peca. Hay errores en el camino, sí, mal genio, ira, pequeñas cosas, pero coger su cuerpo y usarlo para pecado y cometer pecados que infringen nuestra carne y van contra la transgresión de Dios, eso ya es otra historia, y con eso sí son líos y líos grandes. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 dice que no tiene nada en qué poner su esperanza, porque como nosotros creemos en Yeshua, que murió y resucitó, también creemos de la misma forma que Yahweh por medio de Yeshua se llevará con él a aquellos que han muerto. Cuando decimos esto lo basamos en las propias palabras de Nadón. Nosotros, los que permanezcamos vivos, cuando el Adón venga seguramente no precederemos a los que han muerto. Porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el Mashiach principal, Gabriel, y con el chofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Los que han muerto con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, si eso pasara mañana, ¿ya? Si eso pasara mañana, o de aquí a 10 años si estamos vivos, o a 20 años. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Así que aliéntense unos a otros. Entonces démonos cuenta que hay juegos de palabras donde el Padre nos está llevando a que la salvación no es antes, sino la salvación es ¿a qué? Después. Porque es que esa es una de las mentiras. Usted hable con cualquier religioso y lo primero que él va a decir es que en la iglesia donde están, el pastor ya dijo que usted es salvo. Y resulta que yo miraba y lo ponía como un ejemplo a un atleta o a 10,000 atletas antes de que comiencen a participar la carrera, ¿le dan la medalla antes? ¿Cómo le van a dar la medalla? Y todavía no hemos visto quién llegó de primero. O sea, eso es como loco. Lo mismo pasa en la fe. La corona no puede venir sino hasta que hayamos llegado hasta el final de la carrera. Entonces démonos cuenta el error tan grande cuando hacen un llamado al altar, le hacen hacer la oración de fe, todo el mundo aplaude como brutos y uno dice, venga, ¿a qué le están aplaudiendo? Y el pobre que está ahí, porque es un pobre ignorante que lo pasan al frente porque es ingenuo, porque ahí el malo es el pastor, lo hace pasar al frente, le hace una oración de fe, lo coge bajo el hombro y le dice, ya hoy tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Y resulta que esa persona que le hicieron la oración la semana siguiente volvió al trago, volvió a la borrachera. Oye, ¿es lógico eso? No es lógico. Por eso esto es un proceso hasta el último día. Eso es como una carrera, usted salga a correr, vamos a correr 22 kilómetros y hasta que lleguemos a la meta. Y usted mira que en la mayoría de carreras a nivel del mundo salen 10,000 y no llegan todos. Unos se revientan, otros se tensionan, les da calambres, otros se desmayan y van saliendo. Y en cualquier deporte de competición es lo mismo. En cualquier deporte de competición a nadie le dicen, tome la medalla de oro, pero venga, si usted no ha peleado, ¿qué le van a dar la medalla? Primero dé los resultados para que usted reciba el trofeo, el galardón o la corona.
Y aquí el Padre nos está hablando de eso. Por eso cuando Él me dijo, todavía no eres salvo, es porque mi hijo todavía le queda camino. Entonces dígale al que está al lado suyo, todavía le queda harto camino. Para que no se confíe, porque es que no se confíen, vuelvo y les digo, no se confíen. Entonces esto es en el futuro, de tal manera que nadie recibe la salvación eterna. Ahora todos sin excepción debemos y estamos atravesando el desierto. Estamos atravesando nuestro segundo éxodo, el cual es una vida de prueba, aprendizaje, crecimiento y perseverancia. Prueba las que se vienen en Mashiach. Eso pruebas es lo que nos vamos a... Mire, pruebas es lo que vamos a tener, hermano. Aprendizaje, uno aprende de las pruebas. ¿Para qué? Para no volver a caer en el mismo error. La prueba y el aprendizaje, ¿qué me va a traer? Crecimiento espiritual. Porque usted se vuelve fuerte en la fe. No es lo mismo cuando usted llegó hace 20 años a usted hablar 20 años después. Yo no puedo decir que el Pablo que llegó hace 22 años a la fe, no, yo miro hace 22 años para atrás, yo digo, él era un pobre bebé. El Pablo de hace 22 años era un bebé que no entendía nada de lo que hoy en día estoy predicando 22 años después. Pero tuve que vivir prueba, aprendizaje, crecimiento para llegar donde Dios me tiene hoy y aprendizaje. Porque esta vida es una vida ¿de qué? De aprendizaje. Pero yo quiero que usted tome este punto, que todo lo que usted aprenda sea para bien y ponerlo en práctica. Porque ¿qué le sirve a usted aprender y volver a repetir las burradas de antes? Sí. O sea, es como lógico, ¿sí o no? Venga, ¿usted aprendió? Sí, aprendí. ¿Usted ya sabe lo que el padre le dijo? Sí, entonces ¿por qué lo repite? Y ese es el problema con nosotros los seres humanos. Que vivimos corrección, vivimos aprendizaje, vivimos disciplina, pero volvemos a repetir lo mismo. Entonces démonos cuenta que a veces pasamos siendo de rebeldes a tercos, o de tercos a rebeldes. Es lo mismo. Así pues, la tercera forma en que uno es salvo y está siendo salvado, el cual es un proceso continuo que se lleva a lo largo de la vida. Hay muchos versos donde se revela y dice claramente que nada es automático, que simplemente por la conversión o el engendramiento por el Ruach HaKodesh haya ocurrido creer que la salvación está completa tras la conversión, y eso es querer buscar un atajo hacia la meta queriendo burlarse de Yahweh e ignorando todas las escrituras que hemos leído acerca de obedecerle. Entonces démonos cuenta, la palabra de Dios son leyes, preceptos, estatutos y mandamientos, ¿sí o no? Entonces la fácil es, yo hago todo esto a mi manera y me salto los mandamientos, que eso la mayoría de personas, mire, en la vida secular, si usted mira la mayoría de la gente que tiene carros, yo pienso que la mayoría de gente que tiene carro o moto, lo que sea, les hacen partes seguidos, ¿cierto que sí? Y lo bueno es que se saben las reglas y las leyes. ¿Y qué hace el ser humano? No, pues yo me la puedo pasar rápido este semáforo porque no veo que nada pasa. Y resulta que en una de esas pasadas le sale un carro fantasma ahí. Dice, es que no lo vi. ¿No lo vio? ¿O usted no cayó en cuenta que, miren, el semáforo estaba, ¿qué? Entonces, ¿por qué se lo pasó? No, sí lo vio, pero ¿qué hizo? Se lo quiso saltar, y los saltos de la Torah o saltarse la ley de Dios nos va a traer consecuencias. Por eso usted mire que la mayoría de gente tiene partes. Uno le pregunta, ¿es justo o es injusto? La mayoría es justo. La mayoría es justo porque la mayoría ganan los partes. ¿Por qué? Por uno ser confiado. Entonces pasemos a los asuntos de Dios. A ver, nuestro Padre no es como la gente de tránsito, que la gente de tránsito dice, yo tengo 50,000 razones para no hacerle un parte a usted. El Padre no nos va a decir eso, hermano. El Padre va a decir, pecado es pecado. Entonces, si usted es automáticamente salvo tras la conversión, ¿cuál sería el punto de vivir entonces el resto de su vida natural si ya es salvo? O sea, ya soy salvo, entonces ¿de qué me afano? Porque Yahweh no le tomaré simplemente hacia lo que sea que constituya la vida venidera. Y después de ser injertado por medio de Yeshua, si la salvación está consumada al momento de la conversión, entonces ¿qué razón tendría yo a seguir caminando en el Padre si ya fui salvo? Como lo dicen los religiosos. Usted ya es salvo, ya quedó inscrito en el libro de la vida. Entonces ¿yo por qué me voy a esforzar? ¿Para qué me voy a esforzar yo los 30, 40, 50 o 60 o 70 años que yo camine en la fe? O en el caso de ellos que son de pelados, ¿se imaginan? A ellos les queda por lo menos 60 años de fe. Por lo menos 60, 70, si Dios no los llama antes, ¿no? Pero les queda 70 años
de aprendizaje, de proceso, de crecimiento. Entonces, lo que ustedes ahorita no permitan, hablo esto para los jóvenes, lo que ustedes ahorita no permitan de formación y lo que usted no permita ser formado, más adelante eso no va a suceder nada. Yo tengo un lema, que lo que uno no cambia antes no lo va a cambiar después. Eso es una mentira. Eso es una gran mentira. No, que es que yo cambio después. No, es ahora el proceso. Ay, pero me va a poner a llorar ahora. Sí, va a llorar ahora. Es preferible que llore usted de pelado y no de viejo. Es más triste ver a un viejo llorar, ¿saben? El viejo llorar es por terco, por sinvergüenza. Y el pelado, pues mirará si quiere hacer lo mismo del papel del viejo. Una de las dos. Muy seguramente usted ha escuchado el término una vez salvo, siempre salvo, y esto es comúnmente dicho dentro de muchas denominaciones. Y esta retórica que muchos dicen y otros muchos creen, una vez salvo, siempre salvo, esto no lo enseñan las escrituras. Hay muchos quienes dicen que cuán es bueno que conozcan al Adón. Otros han tratado de que necesito conocerle realmente, que con la particular manera que ellos la prescriben. Sin embargo, Juan, en el capítulo 2, versículo 4, miren lo que nos dice. Sin embargo, el emisario Juan escribió, el que dice, yo le conozco, ¿cierto? Una cosa es usted decir, yo lo conozco, y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y miren lo que pasó en el monte de Sinaí. Ustedes se acuerdan, y yo siempre lo he repetido muchas veces, y lo repetiré hasta el último día que Dios me permita. El pueblo de Israel, cuando se unieron todos a una voz, dijeron, queremos escuchar la voz de Yahweh. Y se reunieron al pie de la montaña, al monte Sinaí. Y cuando el Padre empezó a hablar a través de los relámpagos y en medio de los truenos, ¿qué pasó con el pueblo? Se intimidó. Al punto que le dijeron a Moisés, Moisés, mejor tú sé el mediador y habla con el Padre, porque en la verdad nosotros no tenemos la capacidad. Entonces démonos cuenta que la carta de invitación del Eterno para el pueblo de Israel, para que a futuro fuera su esposa, ¿cuál fue lo primero? ¿Los qué? Los mandamientos. Entonces, si usted no guarda mandamientos, no me venga con el cuento que es que Dios le está hablando a usted. Mentiras, mentiras, mentiras. Si usted no guarda mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está. Mire cómo saben, muy bueno. Entonces muchas de las personas quienes dicen que conocen al Adón y que usted debe buscarlo son los que afirman también que usted no necesita guardar los mandamientos. Eso lo dicen las religiones. Eso lo dicen los pastores. Por eso cuando usted habla con un pastor de denominaciones que van en contra de los mandamientos, usted habla de mandamientos y se espelucan. ¿Cómo así que los mandamientos? Es que nadie los puede cumplir. Es que nadie en esto. Vamos a ver que sí se pueden cumplir. Y lo vamos a entender que sí se pueden cumplir. En mi carne no los puedo cumplir. Si no soy restaurado, no los puedo cumplir. Si no tengo un verdadero nacimiento, no los puedo cumplir. Obvio que no los puedo cumplir. Pero cuando viene el lavamiento a través de la tevilá, hago el tikún, arrepentimiento y teshuvá, y viene el Ruach HaKodesh y me llena, Jeremías 31:31, y me llena de él, claro que yo no lo puedo hacer, pero él va a estar dentro de mí para yo poderlos, ¿qué? Ejecutar. Entonces démonos cuenta que nosotros somos como esa mula que nos pone en cabestro, porque nosotros somos mulas antes de conocer al Padre, porque así era Efraín, un asno salvaje. Dios nos pone el cabestro a través de Yeshua y nos empieza ¿a qué? A corregir, a dominar y a guiar. ¿O usted cómo usted doma una bestia salvaje? ¿A cariños o cómo? Yo no he visto el primero que dome una bestia salvaje con amor. Y dése cuenta que nosotros cuando estamos siendo procesados, a veces actuamos como esa bestia salvaje. ¿Y cuáles son los azotes? Los azotes mismos son los que usted mismo se busca en la vida, mijo. Usted se busca sus azotes, tome burro, tome por esto, tome por esto, tome por lo otro. Y la gente después dice, ¿qué? Pero venga, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está viviendo este proceso? ¿Por Dios o por su culpa? Por mi gran culpa, exacto. Entonces ellos proclaman a gran voz que el Mesías los guardó por usted. Sin embargo, si hacemos un ejercicio mental, esto sería equivalente a decirle a los asesinos, a los ladrones, a los violadores, una vez que son perdonados, que ahora su perdón les da libertad de regresar a la sociedad y hacer las mismas cosas de las que fueron perdonados. Y eso desafortunadamente son lo que hacen las leyes del mundo. El ladrón sale y ya sabe que las leyes las puede infringir. Él sale, antes sale más adiestrado. El asesino sale a matar más. Y eso pasa hoy en día con las leyes, digámoslo, de nuestro país, Colombia. Démonos cuenta, eso pasa en nuestro país. Aquí no es como El Salvador,
que en El Salvador le están dando a Raimundo y todo el mundo, y el país, después de ser el más peligroso del mundo, va a pasar a ser el más seguro del mundo. Todo porque un hombre se determinó a cambiar un país. Miren, un solo hombre que tuvo la gallardía, el valor y el coraje de irse contra un sistema. Y ustedes sabían que Salvador era el primer país más peligroso del mundo. Allá, eso mejor dicho, allá usted salía 160 muertos diarios. Hoy en día no se reportan nada. ¿Sabe por qué? Porque se levantó alguien a hacer valer las leyes de la ley de los jueces, de la policía y todo eso, como quien dice, los anteriores gobernantes todos se lo pasaban por la... Pero este hijo, aquí no van a pasar nada por lo alto, mientras que yo esté vivo, él puso las leyes, y ya lo que son los ladrones y todo el mundo, y los terroristas de los grupos maras y todo, le tienen tanto miedo que están cogiendo para otros países. Entonces démonos cuenta, si un hombre se levanta y se determina a cambiar un país, nosotros como siervos de Dios nos tenemos que levantar y determinarnos a cambiar una familia y cambiar la sociedad que está alrededor de nosotros. Pero si usted no se determina a cambiar su vida, los que están alrededor suyos nunca van a cambiar. ¿Sí? Si usted no se determina por uno que cambie, una familia puede cambiar. Sencillo. Aún ciertamente los jueces, fiscales y la policía jamás serían tan absurdos como los postulantes de esta retórica que enseñan esto. Pero muchos de los predicadores, poniendo yo el ejemplo anterior, pero muchos de los predicadores aparentemente piensan que Yahweh es menos listo y que las autoridades civiles, ahora usted sabe lo que Yahweh dice acerca de las personas que les dicen conocerle, pero no guardan sus mandamientos. Ellos no conocen a Yahweh y él los llama mentirosos, por así decirlo. Que si conocen cuanto han escuchado las parábolas de los talentos. Vamos a mirar en Mateo 25, 14. Entonces démonos cuenta. Poníamos una analogía de los gobernantes y los jueces, los magistrados, que ellos todo lo pasan por alto, ¿sí? Condenan al paciente, el hombre sale, pagó su condena y vuelve y otra vez reincide. Pues lo lógico es que es una persona cuando reincide, es volverlo a capturar y duplicarle la pena. Según las leyes terrenales, ¿no? Se le duplica la pena, pero aquí el Padre está diciendo que en el libro de Ezequiel dice que el alma que pecare, entonces démonos cuenta que esto es más delicado, porque la persona al fin y al cabo se va a una cárcel o cadena perpetua, 10, 20 años, que se acaba su vida y sale a la sociedad a hacer nada porque ya le pasaron sus años, pero aquí estamos haciendo una analogía que esos son los sistemas del mundo, las leyes, pero lo que estamos hablando del Padre hacia los predicadores en cuanto a lo que ellos enseñan en los púlpitos, es que ellos se quieren saltar los mandamientos, diciendo que los mandamientos no hay que guardarlos porque nadie los puede cumplir. Entonces mi pregunta es, si Dios nos puso los primeros 10 mandamientos de frente para Él hablarnos a nosotros, se puede decir que sí se pueden cumplir. O dígame usted no puede poner a Yahweh por encima de todas sus cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 21. Yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la casa de servidumbre de tierra de esclavitud. Amarás a Yahweh sobre todas las cosas. Entonces, ¿para usted es difícil eso? Y yo le respondo, primero usted responde, ¿para usted es difícil poner a Yahweh sobre todas las cosas? ¿Está seguro? Y yo le voy a responder. Alcen la mano los que dicen que es fácil cumplir el primer mandamiento. ¿Por qué no la alzan? ¿Qué pasó? Bueno, me hicieron parar. Bueno. La mayoría no cumplen el primer mandamiento porque ponen por encima todo lo que sus ojos ven. Entonces, si no cumplen el primer mandamiento, mucho menos van a cumplir los otros 9 que vienen. Y démonos cuenta, nos quedamos en los 10 mandamientos ahí clavados, como dicen. Entonces los próximos mandamientos que están establecidos en la palabra, ¿cómo se van a cumplir si no cumplo el primero? Para yo cumplir todos los mandamientos, tengo que entender primero que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, a usted no le importa nada lo que sus ojos físicos pueden ver. Mientras tanto, no. Porque dése cuenta, todos los hombres y profetas de Dios, los apóstoles, los sacerdotes, todo lo que está escrito en la Biblia, los hombres de Dios, lo primero que pusieron por primero en su cabeza fue el Eterno. Usted puede hablar con Jeremías, usted puede hablar con Ezequiel, usted puede hablar con Daniel, usted puede hablar con Moisés. ¿Y qué cree que le van a decir ellos? ¿A quién pusieron en primer lugar?
Pusieron en primer lugar a Él. Entonces, cuando usted pone en primer lugar a Dios sobre cualquier cosa, sobre lo que usted ve, sobre lo visible, ya empezó a ganar. Antes no. Porque es que usted puede decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero las pruebas y el diario vivir me muestran de que todavía usted no lo ha puesto por encima de sus cosas. Entonces, démonos cuenta. Y la gente dice que es difícil cumplir ese mandamiento si es amor. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es difícil amar? Para muchos es difícil amar lo que no han visto y lo que no conocen. Usted no puede amar lo que no ve. Usted no puede amar con lo que no tiene relación diaria. Usted no puede amarlo porque es difícil. Entonces, como a usted le cuesta amar lo que no ve, se aferra a lo que ve y eso es más peligroso. Y a veces lo que ve uno es lo más peligroso que lo que no se ve. Y ese es un punto para uno poder avanzar y crecer. Entonces, démonos cuenta. Cuando yo entiendo lo que es salvación, que la salvación no es antes ni después, es un caminar diario con el Eterno en una relación estrecha y una comunión de amor con Él hasta el último día. Por eso, cuando vemos los hombres de Dios, cada uno como se despidió de este mundo, cómo cada uno terminó su llamado, es hermoso verlos a cada uno de ellos. Y ellos en ningún momento cuestionan. Usted mira a Jeremías, a pesar de tantas cosas que él vivió, no se quejaron tanto. Ezequiel, cuando Dios le quita a la esposa, le dice, te voy a quitar el deleite de tus ojos. No la llores ni hagas luto por ella. Dijo, listo, se paró. En otro no se para. ¿Seguro? ¿Usted que le quiten a la esposa el deleite de los ojos? Ah, pero ¿por qué? Es que Dios es injusto. Pero Dios sabe lo que necesita cada uno de nosotros. Entonces démonos cuenta que en el proceso de los mandamientos, para yo cumplir los mandamientos, tiene que haber, ¿qué? Amor. Porque usted los cumple por amor. O sea, yo le obedezco al Padre porque yo lo amo, porque yo no lo amara, ¿por qué le voy a hacer caso? Yo no amo, ni me enamoro de lo que yo no conozco. Pero cuando Dios se te revela y tú lo empiezas a conocer de una manera personal, para ti no es difícil tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con Él, sabes que la vida tuya no tiene sentido sin Él. ¿Sí? La vida sin Dios no tiene, o dígame qué sentido tiene para usted caminar sin Dios. Como andan la gente del mundo, los gentiles, los goyín, que no lo conocen. Entonces démonos cuenta que a veces somos incoherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, pero también con lo que hacemos. Y uno tiene que ser coherente con las acciones hacia el amor de Dios. Yo no puedo ser coherente diciendo que yo amo a Dios, pero mi comportamiento y mi testimonio es contrario a lo que Él me está demandando. Y dice el Padre, el tal es un... Bueno. Mateo 25, versículo 14. Estoy hablando, ¿cuál es el tema? La salvación. Exacto. ¿Es antes o después? Es después. Exacto. No es ahora. O sea, yo llegué hoy, bienvenido a la escuela. No más. Bienvenido a la escuela de Dios. Y así pasó. Miren, es bonito esto porque cuando miramos que el pueblo de Israel sale al desierto, fueron bienvenidos a la escuela de Dios. Cuando entraron al desierto, entraron a la escuela. Y ellos ni se percataron ni se imaginaron lo que les iba a empezar a suceder. Con todos los milagros que habían visto para traerles la libertad. Y aún así en medio del desierto ellos no pudieron conocerlo. No porque Dios no haya querido revelárseles, sino porque el corazón de ellos no tenía la actitud correcta. Y eso también depende mucho. Mi actitud me conlleva a tener relación con aquel que me salvó. Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno les dio 5 talentos. Miren, esto de los talentos, ¿cuántos han escuchado la parábola de los talentos de muchas bocas de predicadores? ¿Cierto que sí? Pues hoy les voy a arribar y vamos a ver qué era lo que Dios realmente estaba hablando con la parábola de los talentos. La gente piensa que es plata, la gente piensa que es llamado. Vamos a mirar realmente en el modismo hebreo, porque el modismo hebreo es muy diferente a las traducciones griegas. Y esto me tomó tiempo para investigar este punto. Porque todos dicen lo mismo, talentos. A ti te entregó esto, tienes que llevar el doble. A ti te entregó esto, dame. No, vamos a mirar qué significa los talentos en el modismo hebreo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Y el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. O sea, hizo 10. Anoten el cuaderno, hizo 10 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2, o sea, entregó 4.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí hablas de dinero, en sentido de analogía, porque Yeshua no estaba hablando de dinero físico, sino una ¿qué? Una parábola. ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que dejar que los muertos entierren sus muertos? ¿Qué hablaban en el cristianismo? Unas barrabasadas. En el modismo hebreo yo creo que ya sabemos qué significa dejar que los muertos entierren sus muertos. ¿Sí lo saben o no lo saben? Digan sí o no, o si no me lo enseño de una vez. ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, dejar que los muertos entierren sus muertos, en el modismo hebreo era que cuando moría un pariente, se hacía una semana de luto, la persona no cocinaba, todos los vecinos le llevaban alimento, y cuando le dice Yeshua, ven y sígueme, y este siervo le dijo, no, todavía no, mi señor, porque es que tengo que enterrar un pariente. Y la cuestión no era enterrar, sino él tenía que esperar un año para recibir una herencia. Dejar que los muertos entierren sus muertos en la cultura del modismo hebreo era que 7 días más un año, después del año, él reclamaba su herencia. Entonces Yeshua le dijo en modismo hebreo, dejad que los muertos, ¿ahora sí lo entienden? Eso era lo que él quería decir. Y no como hoy en día dicen, no, dejen que el muerto entierre su muerto. Eso no tiene sentido. Entonces la parábola de los talentos, cualquiera que lo lee piensa que esto es económico. Y esto no tiene nada que ver con asuntos económicos. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. O sea, fue el que hizo mayor. Diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. O sea, le entregó 4. Su Señor bien le dijo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también aquel que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Entonces, claro, la gente malinterpreta que se está hablando de dinero cuando no estamos hablando de dinero. Es una parábola, pero como los israelitas entendían bien el modismo hebreo, ellos sabían que no se estaba hablando de dinero. Y ahorita vamos a ver de qué es lo que está hablando Yeshua. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, o sea, el que ha hecho lo mejor. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de allí, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí la palabra talento tiene su significado. ¿Qué dice? La persona, un talento, cuenta con la inteligencia, cuenta con la inteligencia y el aprendizaje a sus mandamientos. Talento, cuenta con la inteligencia y aprendizaje a sus mandamientos. Entonces la tarea es transmitir a la persona el crecimiento en base a la enseñanza de sus mandamientos, que se comparan también con los frutos. Pero Yeshua lo compara con dinero, en este caso con shekels, que es la moneda. Entonces, ¿cuáles son los 10 talentos? 5 y después son 10. Vamos a Gálatas 5, 22, 23. Y vamos a ver qué sucede con alguien que los talentos los multiplica y permite que hagan el proceso en él. Estamos en el que recibió los 10, porque aquí Yeshua se enfoca en el que recibe los 10. Habla del primero, no me habla del que está en el medio. ¿Por qué no me habla del que está en medio? ¿Por qué le habló el primero? Porque él sí cumplió el trabajo a cabalidad. Entonces, ¿cuáles son los talentos? ¿Qué es lo que dice Yeshua? Y vamos a contarlos. Pero el fruto del don, el primero, 1. El fruto del don del Espíritu, 1. Es amor, 2. Gozo, 3. Paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones. Entonces los talentos son los frutos
del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando venga Yeshua, ¿vamos a ser juzgados por los frutos del Espíritu? Claro, nosotros vamos a ser juzgados por la misma ley de Dios. Entonces le hago una pregunta. Cuando yo guardo los 10 mandamientos, ¿me es difícil guardar los frutos? No es difícil. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a Yahweh sobre todas las cosas, y tener a Yahweh sobre todas las cosas es tener el fruto del don del Espíritu Santo. Si yo tengo a Yahweh sobre todas las cosas, quiere decir que fui revestido del don del Espíritu Santo. Y como yo tengo el don del Espíritu Santo, puedo guardar los 10 primeros mandamientos. No fornicarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, guardarás el Shabbat, etcétera, etcétera. Y de ahí nos damos a un salto que el que está guardando mandamientos tiene frutos. El que guarda mandamientos, los 10 mandamientos, guarda frutos. Antes, no. Entonces, cuando vino a pedirle cuentas a este siervo, le dijo, bueno, ¿qué me tienes para entregar? Porque es que el Padre no viene por plata. Ojo con ese punto, no va a venir a pedirnos plata, ni intereses, ni banco, ni eso. Sino va a venir a decir, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo con todos los dones que yo te di, los talentos? ¿Qué hiciste? ¿Repartiste amor? Claro que sí. ¿Diste gozo? Claro. ¿Viviste en paz? Obvio. ¿Tuviste longanimidad? Claro. ¿Tuviste benignidad? Obvio. ¿Tuve bondad? ¿Tuviste la fe? ¿Tuviste mansedumbre? ¿Tuviste templanza? Contra tales cosas no hay ley, porque los que sean de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. ¿Se acuerdan del texto de Corintios donde dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar? Pero estamos hablando de una persona no convertida. Y aquí nos está diciendo que los que somos nacidos en Yeshua ya crucificamos nuestra carne con nuestras pasiones. Entonces, cuando venga el Padre, al que dice que tuvo uno y le dio miedo, son aquellas personas que dicen, yo no quiero comprometerme con los asuntos de Dios. Yo vengo y me congrego, pero a mí no me digan que tengo que cumplir leyes y mandamientos. Entonces, ¿usted se imagina todas esas religiones cómo van a ser juzgadas? Imagínense si el pastor dice que no hay que guardar mandamientos, porque los mandamientos nadie los puede cumplir. Entonces yo le digo una cosa, el amor, ¿quién no se puede cumplir? Claro, usted puede amar. Y usted debe amar y puede amar, ¿por qué? Porque el que lo rescató es solo amor. ¿Y el don del Espíritu Santo es qué? Amor. Entonces, si usted tiene el don del Espíritu Santo, ¿cómo vive usted constantemente a pesar de las pruebas? En gozo. A pesar de las pruebas, usted vive en paz. A pesar de las pruebas, usted vive en benignidad. A pesar de las pruebas, tiene bondad. A pesar de las pruebas, usted camina en fe para crecer. A pesar de las pruebas, usted tiene mansedumbre. A pesar de las pruebas, usted tiene ¿qué? Templanza. Entonces, cuando yo supero las pruebas a través del Espíritu Santo, porque por la ley por sí mismo yo no la puedo cumplir, pero el que habita dentro de mí me ayuda a cumplirlas, me dice Yahweh, contra tales cosas no hay, porque los que son de Yeshua han crucificado las carnes de las pasiones. Entonces la verdad acerca de la salvación o de cualquier tema no está en ellos, ya que ellos toman en nada, poco o mucho las cosas. Y vamos a mirar, ahora la verdad es que quienes dicen que usted no puede guardar los mandamientos están técnicamente correctos en cierto sentido. ¿Me explico, cierto? Usted y yo ni nadie podemos por cuenta propia con esfuerzos humanos guardarlo. ¿Recuerdan al hombre joven que le preguntó qué hacer para recibir la vida eterna? Puesto que él fue dicho por Yeshua que guardaba los mandamientos, y vemos aquí evidentemente que el don Yeshua está en desacuerdo con aquellos que dicen que los mandamientos no deben ser guardados y que de tal manera no puede ser hecho, pero al final lo que añadió sí sorprendió a los discípulos. En Mateo 19, 25, 26 y Lucas 1, 6, ¿ustedes se acuerdan la historia del joven rico? Que él dice que todo lo que y Yeshua lo probó con una sola cosita. ¿Cuál fue? Ven y vende todo y dáselo a los. ¿Y qué hizo él? Y dijo Yeshua, qué difícil es. Ah, bueno, entonces démonos cuenta que la conversión de él no era completa. Y su conversión, por ejemplo, mire, una persona convertida se convierte en todas sus áreas. En todas. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su dependencia 100% es el Eterno. Y démonos cuenta que Yeshua llega y lo corcha con eso. Por eso en Mateo 19, 25, 26 dice, para los hombres esto es imposible. Leámoslo completo, leamos el 25 y el 26.
Y es verdad, nadie puede cumplir nada sin el Padre, y es muy cierto. ¿Qué dice? Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Yeshua los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Elohim todo es posible. ¿Sí ve? Humanamente es imposible. La palabra humanamente es sin una conversión. Humanamente, en la carne, no hay conversión. O sea, yo no puedo cumplirlo. Pero si viene Yeshua, entra en mi vida, lo que es imposible para mí, porque es que usted dígale a alguien que está en el mundo, o un religioso, venga, usted, es más, usted vaya a visite la iglesia católica. Dígale, ustedes guardan mandamientos, y el primer mandamiento que ellos están infringiendo es poner ídolos por delante. Y de ahí para adelante, ellos infringen todos. Pasemos al cristianismo. Lo mismo, lo infringen también. Pero la cuestión es con nosotros, el pueblo de Israel. Eso es el punto donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo soy el primero que digo, para mí es difícil cumplir los mandamientos, obvio. Pero viene el Eterno a mi vida, entra en mi vida, toma el control de mi mente, toma posesión de mi cuerpo y me dice, lo que tú no puedes hacer en tu carne, yo te voy a ayudar y te voy a fortalecer para que tú lo puedas cumplir. Entonces, ¿cómo hay gente que dice que, por eso aquel que dice que lo conoce y no hace lo que el Padre le demanda, el tal es un... Y es fácil ser religioso en una comunidad, hermano. Miren, es fácil aparentar las cosas con Dios, porque esa escuela la conozco yo. Yo vengo curtido de lidiar con pueblo. Yo vengo curtido, entonces ya uno conoce, uno ve. Venga, si usted dice que tiene al Padre, ¿por qué usted no se evidencia? Y por qué usted no evidencia los frutos de su vida para decir que sí lo tiene. Por eso cuando viene el Eterno a la vida de uno, todo se cuenta como dijo el apóstol Pablo, por basura. Entonces yo ya no me muevo ni por los demás, ni por familia, ni por hijos, ni por hermanos, ni por esposo, ni por esposa. Yo me muevo porque tengo mi mirada puesta en Él, porque al fin y al cabo, y no se les olvide esta palabra, el día que usted esté en vísperas de la muerte y esté para despedirse, ¿a dónde empieza usted a mirar? Usted empieza a mirar ya para arriba, porque mi hijo ya le tocó, ya el tiquete fue comprado. Entonces démonos cuenta, no esperemos que nos llegue ese día y nos coja desprevenidos. Porque es que, hermano, la muerte, cualquier momento. Y usted no puede decir, espere muerte, ya salgo, no. No. Eso, con la muerte no se negocia. Exacto, con la muerte no se negocia. Entonces, tengamos mucho cuidado de cuál es la manera en que nosotros caminamos, de cuál es la manera en que nos presentamos delante del Eterno, pero sobre todo cuál es la manera en que yo le hablo a Él. Seamos sabios, hermano, porque en eso mucha gente se descacha la lengua. Aun cuando somos imperfectos, con la ayuda de Yahweh, sí es posible que usted guarde la Torá. Proverbios 24:16. Si 7 veces cae el justo y se levanta, mientras que el malvado lo tumba, un infortunio. Entonces démonos cuenta que la persona justa es la que está perseverando constantemente ¿en qué? En su salvación. Los justos, ¿cómo caen? Cuando hablamos de una persona justa, acuérdense que nosotros todos los días estamos entrando en juicio. ¿Ustedes sabían que todos los días estamos entrando en juicio? Y le voy a decir qué significa eso. Es más, antes de que yo diga que nosotros entramos en juicio, ¿quién me puede decir qué significa entrar en juicio? ¿O cómo usted entra en juicio todos los días? Yo entro en juicio todos los días. ¿Qué? No. ¿Cómo se sabe o cómo podemos entender que yo todos los días estoy entrando en juicio con Dios? Cuando yo estoy leyendo las escrituras y estoy leyendo las escrituras y las escrituras me están hablando, estamos entrando en juicio mi Padre y yo, porque Él me dice y me está dando advertencias, está diciéndome, tal vez Él no está físicamente diciendo, oh Francelino, la Biblia dice en Lucas 24, 45 y les abrió el entendimiento para que escudriñasen la escritura. No va a ser así, pero el Espíritu, a través del Espíritu suyo, cuando está leyendo es como si Yahweh le estuviera hablando. Entonces estamos entrando en juicio. Cuando yo entro en oración, entro en juicio. ¿Por qué? Porque es necesario entrar en juicio para yo, ¿qué? Corregir mis caminos. Entonces, cuando yo entro en juicio con Dios, lo que estoy haciendo es que mi vida se preserve y a la misma vez que yo entro en juicio, estoy entrando en corrección, disciplina, porque cuando yo no entro a orar para parlotear. Yo entro a orar es para cambiar.
O si no, ¿para qué ora? Mejor quédese tomando chocolate o viendo la novela. Sí, pero si usted entra a orar y no va a cambiar, no pierda su tiempo. Porque entrar a orar es parlotear. Como los gentiles, ¿sí dice así? No sean como los gentiles que creen que por su parloteo van a ser escuchados. Entonces, cuando yo entro a orar, estoy entrando en juicio con Dios. Y a veces se nos pasa por alto eso. Por eso dice que si tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Miren, en eso, por eso en eso, el martes yo decía, yo soy el más cobarde de todos. Yo soy el más cobarde de todos con Dios, si quieren saberlo. El más cobarde soy el campeón, con las dos manos. Delante de Dios soy el más cobarde, pero delante de Satanás soy el más fuerte. Por eso, porque cuando dice el débil fuerte, soy fuerte porque Él está en mí. Y yo puedo enfrentar al enemigo porque Yahweh está en mí. Y para que Yahweh está en mí y yo enfrente al enemigo, es porque yo estoy guardando una vida de mandamientos. Antes, no. Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, el Ruach HaKodesh, no vendría sobre. O sea, entonces deje cuenta que cuando Yeshua le dijo, les conviene que yo me vaya, le habló a los discípulos. Porque es que yo no puedo andar. ¿Usted se imagina Yeshua corrigiendo a Pedro, a todos ellos, corrigiéndolo todos los días? Acuérdense que el ministerio fue un año, no fueron 3 años, fue un año. Pero vamos a ponerle 3 años. Entonces usted se imagina las 24 horas con el maestro caminando y diciendo, pero Francelino, ¿por qué habla así? ¿Usted qué espíritu es Francelino? ¿Por qué le cortó la oreja al centurión? Fulano esto, fulano lo otro. Entonces démonos cuenta que hubo un momento que Yeshua llegó y dijo estas palabras, ¿hasta cuándo los he tener que soportar? Entonces ya no podía caminar con ellos físicamente, entonces era necesario que viniera ¿quién? El Espíritu Santo y tomara control sobre cada uno, porque es que la carne no puede cambiar la carne, hermano. Eso es como usted caminar con un pueblo como hizo Moisés durante 40 años y ¿cambiaron? No cambiaron. En nuestro segundo eso sí podemos cambiar. ¿Por qué? Porque está el Ruach. Si no estuviera el Ruach HaKodesh, hermano, guerra perdida. Entonces nuestro Adón tenía que regresar al trono de Yahweh, donde él pudiera sentarse a la diestra del Padre en gloria y enviarnos al Ruach HaKodesh para que nos ayudara a crecer y así vencer. Por eso en Apocalipsis 3:12, miren lo que dice. Yo haré que el que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribir en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Yo permitiré al que prevalezca, o sea, el que venza, se siente conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono, y poder perseverar hasta el fin, el cual podremos tomar la salvación. Le hago una pregunta. ¿Quién fue el primero que tuvo que vivir el proceso para también ganar una corona y un galardón? Primero tuvo que pasar al Mashiach. El Mashiach tuvo que hacer el mismo proceso, porque es que algunos se dirían, o alguno pensaría, no, es que él era el Hijo de Dios. Muy bien, sí era el Hijo de Dios, pero él fue enviado a la tierra. Él fue enviado a la tierra a cumplir un propósito. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Yeshua no hubiera cumplido los mandamientos del Padre? Le hago otra pregunta, ¿Yeshua fue probado en todo? ¿Nosotros vamos a ser probados en todo? ¿Cuál es la diferencia de Yeshua a nosotros si Yeshua en carne vivió todo el proceso? ¿Y Yeshua después no lo tuvo también? Cuando él lo tuvo, nos enseñaba que todo se podía cumplir a través del Espíritu Santo. Entonces llega Yeshua y les dice a ellos, ustedes no van a quedar huérfanos, porque va a venir alguien muy poderoso. Y él les llevará la verdad y les ayudará a hacer testimonio en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces la pregunta es, si Yeshua pudo cumplir el ministerio en carne y sangre y fue lleno del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿por qué usted no lo ha podido hacer? ¿Por qué le ha costado? Pregúntele, ¿por qué le ha costado?
¿sí? Entonces démonos cuenta que las batallas siempre van a estar ahí porque uno se quiere quedar en esas batallas. Yo algo que me determiné cuando yo tuve el nacimiento, yo creo que uno de los mejores testimonios, Francelino me conoce hace 18 años, o un poco más, como 18 años, ¿cierto, Fran? Y usted ha visto mi testimonio, y siempre he sido, y llevo 22, y yo algún día cuando yo empecé a caminar con Dios me determiné a no ser un problema para Dios. Yo dije un día, no quiero ser problema para Dios. Y yo alguna vez en un ayuno lo dije, hasta el día de hoy yo no he sido problema ni carga para Dios. Porque yo la pienso. Yo digo, antes de tener problemas con Dios, mejor yo ajusto cuentas, porque meterse en líos con Dios, ¿a quién le gusta? Bueno. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Por eso yo le digo, el más cobarde de los cobardes lo tienen aquí al frente. Con las dos manos. Que yo sí le tengo temor a Dios en todas las áreas. Al enemigo no le tengo miedo, porque tengo un padre que me defiende. Pero sí por eso dice Yeshua, no temas por los que matan la carne, teme por el que mata. Entonces, ¿a quién tenemos que tenerle el temor? ¿Y quién es nuestro enemigo número uno a vencer? Bueno, pero a veces pareciera lo contrario. Entonces dice que en el día de Shavuot, Hechos de los Apóstoles 2:1, en el día de Shavuot, conocido dentro del círculo del cristianismo por el Pentecostés, en el año 31, después del Mesías, después de la resurrección del Adón, tal como Moshe en el monte de Oreb estableció la asamblea, y en ese momento comenzó a darles el Ruach HaKodesh a todos los que llamaría en Hechos capítulo 2, versículo del 39 al 47, para que usted lo lea en su casa, y a quienes hicieran Teshua y al arrepentirse, retornaran a la obediencia. Al 38, del 39 al 47. Entonces, para llegar a la salvación, ¿qué es lo que yo primero tengo que hacer? Una que Teshuvah. Y después de la Teshuvah tengo que hacer la Tevilá. Después de la Tevilá viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces vienen esos tres procesos. Y al venir esos tres procesos entro a la escuela. Empezó mi proceso, ahora sí, empezó la escuela hasta el último día. Miren, la escuela con Dios nunca se va a acabar. Ni un de viejitos. Ni un de cuchitos, así usted tenga 80 años, no se le va a acabar la escuela. Porque algo Dios les va a enseñar a uno a los ancianos. A veces pensamos que es que el anciano lo dejaron por ahí arrumado y sentado, y el padre no está obrando. Aún ese viejito, que usted ve viejito, pero yo nunca juzgo a la persona por lo viejita. Es que, miren, aquí hay un punto que yo les voy a enseñar. La mayoría de gente humanista, sentimentalista y emocional se dejan llevar por lo que ven. Entonces, el decir del mundo es la viejita. Y la palabra de Dios es el alma. Entonces, cuando usted mira el alma y no mira el viejito ni la viejita, ¿cómo cree usted que va a juzgar? Ya no va a juzgar con debilidad, sino usted va a juzgar él. Sí, porque pues al fin y al cabo el ser humano se deja llevar por lo que, y nosotros los del espíritu no nos dejamos llevar ni juzgar por lo que vemos, sino por lo que el Padre nos muestra. Por eso la salvación no termina ni aún de viejito. Hasta el último. Entonces la pregunta es, ¿un viejito puede perder la salvación? Ay, pero es que es viejito. ¿Sí ve que no? Porque Dios va a juzgar él. Por eso tengamos mucho cuidado, porque algún día vamos a estar viejos. Y el hecho que estemos viejitos no quiere decir que bajemos la. Es cuando más tenemos que levantarla, porque ya es el último recorrido. Es la última cuadra. Pero la salvación no termina allí. Usted debe permitir que es una realidad. ¿Cuánta gente, mire, cuánta gente en el recorrido de la vida del final se totean? ¿Cuánta gente al final de muchas cosas no completaron ni culminaron? Porque pues el caminar en el Padre es una escuela hermosa, o sea, es una escuela hermosa que lo sostiene a uno es el amor, es como el matrimonio, hermano. Una vez dice, uy no, pero 40 años, 50 años, 60 años, ¿cómo aguantaron? No, es que eso no es de aguante, es de amor. Amor, ¿ya? El aguante es para los que no conocieron la palabra amor, para eso es el aguante. Pero el amor, la pasión, los sentimientos, el Dios, el Ruach,
Eso sí es un verdadero amor de pareja y de matrimonio hasta la muerte. Y eso es lo que el Padre nos enseña a veces también con la analogía del matrimonio. Pero la salvación no termina allí. Usted debe permitir que el Ruach HaKodesh le guíe el resto de su vida. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh son hijos de Yahweh. Usted tendrá casi literalmente al Mashiach viviendo su vida perfecta y de obediencia en usted. Recuerde, Él no ha hecho eso por usted ni no lo hará, sino que con la ayuda es posible que usted le obedezca, y el hecho, usted solamente continuará recibiendo el Ruach de Yahweh en tanto usted le obedezca. Hechos 5:32. Si usted continúa practicando una vida de pecado, Yahweh no es tan tonto como para decirle a Él mismo que usted es justo, simplemente porque hace 2000 años el Mashiach obedeció la Torah por nosotros. Dese cuenta que Él se hizo maldición por nosotros para romper toda la maldición de nuestro viejo hombre. Porque nosotros éramos reos de maldición y de muerte. Teníamos el imperio de la muerte, que era Satanás sacándonos, ¿qué? Los decretos. Entonces, cuando empezamos en la restauración, no en el cristianismo, ojo, en la restauración llega una persona, ¿sí? Llegó aquí por primera vez, entró a la escuela, entonces se le empieza a hacer un proceso de reconocer la Torah y los mandamientos. En el cristianismo le dicen: vayan a los 4 evangelios, vaya, miren el amor de Jesús, y mírenlo cómo. Entonces, claro, la gente se come el amor de Jesús y se les olvida que hay que guardar mandamientos, y no se siente con el tiempo, dicen: no, pues ya me perdonó todo, tengo licencia para pecar porque abogado tenemos. Pero cuando yo empiezo a entender las escrituras a la manera como el pueblo de Israel se le reveló Yahweh en el monte Sinaí, uno dice: uy, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí es que es diferente? Porque todo esto es que no, cuando yo miro la ley de Dios, claro, yo forniqué, yo adulteré, yo robé, yo me metí con la vecina, yo esto, yo lo otro, claro, estoy siendo juzgado por la ley, y digo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahí aparece Yeshua, dice: yo te libré hace 2000 años. Ya entendí que Yeshua me libró de la maldición de la ley, que yo no podía cumplir, y no la cumplí porque no lo conocía a Él. Pero ahora que lo conozco, hice Techuvá, hice una tevilá, fui lleno del Espíritu Santo, yo ya no vuelvo a hacer las viejas cosas que hacía el viejo Pablo. Es que el viejo Pablo era pecador, el viejo Pablo era adúltero, el viejo Pablo mentía, el viejo Pablo engañaba, el viejo Pablo. Pero el nuevo Pablo en Yeshua HaMashiach, ¿qué hace? Todo lo contrario, y eso a veces en la comunidad cuesta. Acuérdense que hay gente que dice que son mentiras santas. ¿Mentira es? Entonces, démonos cuenta que yo no puedo seguir perseverando en lo mismo en mi viejo hombre. Yo tengo que ser una nueva criatura. El nacimiento de nuevo es ese. ¿Por qué? Porque es que ya nací de nuevo. Bueno, pero eso no quiere decir que sea salvo. Nací de nuevo, pero no soy salvo. ¿Cuándo soy salvo? Cuando Yeshua venga por segunda vez y yo resucite en la resurrección. Cuando yo resucite en la segunda resurrección, porque ya hubo una primera, que fue en la muerte de Yeshua, y la resurrección, los primeros. Pero la resurrección que nosotros esperamos, cuando en ese momento, dice que inmediatamente cuando resucitemos entraremos en juicio. Mire cómo es la vida. Cuando venga Yeshua por segunda vez, cuando resucitemos, lo primero que vamos a entrar es ¿en qué? En juicio. Y dése cuenta, no es ahorita. Ahorita estamos en un juicio de conversión y de proceso, ¿ya? Pero el verdadero juicio va a llegar cuando ocurra la segunda venida, y cuando resucitemos vamos a estar delante de Él y los libros. Pero venga, pues, ¿para qué se abren los libros? Pues los libros se abren para juzgar. O si no, entonces ¿para qué se abren los libros? Vamos a abrir los libros de la vida. Pum, el de doña Priscila. El de fulanito. Ahí es donde, mejor dicho, va a salir todo. ¿Todos somos juzgados? Todos vamos a ser juzgados. No sé si haya sido en el, digamos... Resucitarán los justos y los injustos para el día del juicio. ¿Y todos vamos a ser, tanto los justos como los injustos? Todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados en el trono. Unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces démonos cuenta que no nos debemos, ¿qué? Confiar. No nos debemos confiar. Y eso a mí por eso yo hice este estudio. Claro, porque el primero que me golpeó fue a mí. Cuando me dijo que yo todavía no era salvo, yo me cogí la cabeza. 22 años no han servido. Entonces démonos cuenta, no nos confiemos. No nos confiemos, porque el gran problema es cuando uno se confía. Como el cristianismo, salvo siempre salvo.
¿Usted no se acuerda que cada 8 días en el cristianismo qué hacía la misma persona? Para asegurarse. Y mire tan sinvergüenza los pastores. Y mire tan sinvergüenza esos pastores. Porque los más sinvergüenzas, ¿quiénes son? Mire cómo es cuando ellos hacían el llamado al altar. Y tú que caíste, ya recibió el Señor. Y tú que caíste y que tal, pasa al frente porque el Padre, claro, pasaba la persona, pasaba el borracho, pasaba el adúltero, pasaba el fornicario, pasaba y hacían otra vez la oración de fe. Y en esas iglesias grandes yo alcancé a ver mucho eso. Cuando recién convertido, yo miraba que cada 8 días yo veía las mismas personas pasar al frente. Y yo como era bien ignorante porque era recién convertido, yo decía, eso es así el proceso. O sea, yo peco, rezo y empato y paso al frente. Y listo, todo está bien. Por no conocer la ley de Dios. Y eso se ve en las religiones, hermano. Entonces démonos cuenta que ciegos guías de ciegos. Entonces todos debemos perseverar en la profecía del Monte de los Olivos. El Adón Yeshua le preguntó acerca de la consecuencia de eventos previos a su regreso. Mateo 24:13 y Mateo 10:22. Miren lo que dice. El Adón escribió tiempos muy difíciles, pero al final el Mashiach dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Y Mateo 10:22, todo el mundo los odiará. Miren lo que dijo Yeshua, todo el mundo los odiará. Los goyim, la palabra correcta es los goyim los odiarán, por mi causa. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será preservado del daño. Mire, será preservado del daño que es la segunda muerte. Hay un texto en Hebreos 9:27, dice que está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio, pero dice que después de la muerte el juicio cuando venga Yeshua por segunda vez. No está hablando para el momento presente de la muerte. Ay, me morí, ya me juzgó, no. Pin, quedó uno ahí y cuando venga Yeshua por segunda vez, todos resucitarán, los sepulcros entregarán sus muertos y estaremos delante del trono. O sea, en ese momento va a haber conciencia. Porque es que a mí no me pueden juzgar si yo no tengo conciencia. Venga, ¿de qué me está hablando? Si yo no hice eso. Pero va a haber conciencia. ¿Sabe hasta cuándo usted es consciente? Según lo que yo he estudiado y he analizado. Uno es consciente. La persona se muere, ¿sí? Se murió. Quedó ahí. El alma sale. El alma puede ver en el momento todo lo que está pasando alrededor. Hay un momento de todo eso. En el mundo le dicen que se está despidiendo. Que es que se está despidiendo y se fue para allí y golpeó la puerta. No. Eso es una mentira, que es que... ¿Usted no ha escuchado que la gente dice es que como que vino y se despidió? Una vez me pasó en el mundo, porque yo no conocía al padre, yo no. Se murió un amigo muy allegado mío, ¿sí? Murió y a él le gustaba mucho el tinto y el cigarrillo. Y él siempre que se encontraba conmigo me decía, Alonso, ¿quiere un tintico? Yo, claro, tomémonos un tinto. Entonces a él lo mataron. Y un día después estábamos en cierto lugar y olía mucho a cigarrillo. Olía harto a cigarrillo. Y yo, pero aquí nadie está fumando. Y fueron y miraron a la pieza de donde él estaba y encontraron un puñadito de café. Decían, es que le gustaba mucho también el tinto. Y lo encontraron ahí, en las sábanas, un puñadito de café. Decían, es que él se vino a despedir. Él no se vino a despedir, era un demonio personificando el cuerpo de esa persona. Para que la gente crea que es que se está despidiendo el pariente. Y mentiras que es un demonio personificando. Porque el muerto está, hermano. Entonces, cuando de pronto se muera un familiar, que venga de pronto y se está despidiendo. Un ejemplo, que mi Priscila le vaya, y no, es que mi Priscila está despidiendo de todo el mundo. No, ella ya se fue. No. Es así, o cualquiera de nosotros. Eso no se vayan a comer el cuento, no es que yo siento la presencia, yo siento la... No, aquí no se siente nada. El muerto está y se fue. Y listo, por si de pronto en algún momento pasa eso, no van a ir con ese charado, ¿yo? Y que se coman el cuento que tan solo los viejitos se mueren. Todos nos morimos. Desde los más niños hasta los más ancianos. Así que todos tienen que estar preparados, tenemos que estar preparados. Hay una diferencia, que el que lleva camino tiene conocimiento y el niño es inocente, si no hay conocimiento de la ley. O sea, el juicio es más duro para los... El alma sale, pues, y en ese momento pues, yo me pregunto y siempre lo preguntaba. Dijo Salomón, los muertos nada, ¿Sabe? O sea, ellos entran en un reposo. están dormidos. Todos Todos están dormidos. Los buenos y los malos
Todos están dormidos, Todos todos en están ese dormidos. momento. Ese famoso texto del infierno, Sí. eso no es bíblico. Eso no es bíblico porque ese texto es añadido, donde está el rico y Lázaro es texto añadido. Son textos añadidos. Dice que eso es bueno que la gente pregunte. Entonces, ¿cuál es el punto de esta declaración si la salvación es automática tras ser injertado por medio de Yeshua? Así como para el creyente que ha decidido tomarse una vida llena de pruebas donde la perseverancia y la fidelidad jugarán un papel primordial, no hay nada automático al respecto de los creyentes que pueden fallar, pero tienen esta vida para levantarse y continuar el camino correcto. Vamos a fallar, claro que si nosotros nos vamos a caer. Mi debilidad no es que yo no creo si voy a, no por pecado, no sé si voy a poder, este proceso es duro, es que es duro esto, he tratado de salir adelante, estoy luchando, etcétera. Lo normal de la vida, ojo, estoy hablando lo normal de la vida, no con pecado de carne. Lo normal de la vida, las pruebas de la vida, los infortunios de la vida, los embates de la vida, la escuela de Dios, los procesos de Dios, las guerras contra el enemigo, todo eso es un camino de pruebas y peleas. Pero el Padre dice que todas esas nos librará. Es muy diferente a aquel que no obedece, que se metió en el desierto porque se lo quiso meter. A ese ya es otro cuento. A mí no me venga con cuentos, es que yo estoy viviendo una vida dura. Pero venga, ¿usted en qué se metió? ¿En qué anda? ¿Y qué está haciendo? Ah, no, se lo merece, tome para que lleve sus dulces, sí. Pero el que está viviendo en Dios y cumpliendo su propósito, ya esa es otra persona, porque está cumpliendo su propósito. Imitar a Don Yeshua es un proceso diario, a lo largo de toda la vida donde el Ruach HaKodesh renueva completamente la mente. Por eso Efesios 4:23 dice, y sean renovados en el Ruach de la mente a través de nuestro entendimiento. Entonces démonos cuenta que el proceso de la salvación no es antes, sino es después, porque necesitamos ¿un qué? Un proceso. Todos los días cuando usted se levanta, entra a la escuela. Y lo bueno es que usted no necesitó matricularse. Yeshua lo matriculó. Usted se metió en ese proceso y todos los días usted va a vivir una escuela. ¿Quién no vivimos escuela? Todos vivimos procesos, hermano. Todos lo vivimos. La cuestión es, ¿qué me enseña el proceso? ¿Qué puedo sacar de bueno? ¿Qué provecho saco del proceso? ¿Qué me enseña? ¿En qué me edifica para yo seguir creciendo y adelante? Mire que eso es bonito. Los procesos del Padre son bonitos. Y son bonitos siempre y cuando usted reconozca, y este punto yo les voy a enseñar hoy, y yo se lo decía el martes, ustedes no jueguen a creerse en superhéroes, a decirle, Dios, pruébame. No digan esa palabra. Dios, examíname. Dios, tú sabes que yo estoy dispuesto a todo, todito, todo. Yo soy el más... Nunca yo le he dicho eso al Padre, me da miedo. A mí me da miedo. Por eso le digo, están con el más cobarde de los cobardes aquí al frente. Yo no soy capaz de decirle eso, y nunca en 22 años le dije eso. Yo siempre le digo a mi esposa, no, yo soy una gallina. Yo no soy capaz de decirle al Padre nada. Yo lo único que hago es bajar la cabeza. Señor, yo soy débil. Señor, ayúdame, ten compasión de mí. Es lo único que yo le digo. Eso es lo único que ustedes me van a escuchar orar siempre que yo me meto a orar con Él. Señor, yo soy débil. Señor, yo esto. Señor, yo soy cobarde. Señor, lo otro. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú sabes que esto es duro. Señor, exactamente. Y todos los días la quejadera del llorón. Pero yo prefiero el llorón y no el creerme lo que no soy. Sencillo. Yo me creo el llorón y no, ay, no, es que yo soy Samara fuerte. No, yo no hago eso. Porque eso es uno meterse en juicio con Dios. Ah, muy fuerte. Mandémosle una patada de la suerte. Y después es que la gente dice, ay, esto tan duro, yo vuelvo atrás. Venga, ¿usted qué dijo? Entonces pensemos, conectemos la lengua con el cerebro para así mismo saberle hablar al Padre. Yo tengo ese lema, conécteme la lengua con el cerebro y después hablo. Antes no. Entonces dice que nadie está permanentemente salvo tras la conversión. En el libro de Hebreos contiene varias amonestaciones, advertencias a aquellos quienes vivieran en el camino de una manera negligente. Por eso dice Hebreos capítulo 2 versículo 1, por lo tanto tenemos que prestar mucha más atención cuidadosa a las cosas que hemos oído, para que no seamos arrastrados a la deriva. Pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme, profetas, apóstoles, discípulos, y toda la transgresión y desobediencia recibe su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la Biblia nos habla de muchas leyes de advertencia. Usted cuando lee la Biblia, normalmente en los 5 primeros libros escuchamos ¿qué? Advertencias.
preceptos, mandamientos, estatutos, pero también hay muchas promesas del Padre. Dice, no, yo te voy a prosperar. ¿Y a quién no le gusta la prosperidad? Claro, yo quiero prosperar, yo quiero tener, yo quiero, sí, bueno, en fin. Pero resulta que para yo prosperar y crecer y tener, ¿qué toca hacer primero? ¿Obedecer qué? Los mandamientos, ¿sí? Un ejemplo, los jóvenes quieren una gran esposa. Los hombres quieren usted quiere una gran esposa, ¿sí o no? ¿O no? O sea, queda el viato. Una gran esposa, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir trabajando, obedecer hasta que Dios le entregue a su esposa, y cuando Dios le entregue a su esposa, formar a su esposa, formarse usted, seguir en la formación del camino, van a llegar los hijos, los padres van a formar los niños y todos para adelante. Eso va a ser así, es que esa es la vida. Ellas, lo mismo. Ellas tienen que ser formadas en todo sentido porque no van a llegar cualquier baboso. O ustedes van a escoger lo primero que se encuentren. No, porque es que ustedes no están afanadas, pero están luchando para eso. Miren, este punto es muy importante. Me salgo un poquito y vuelvo a tomar el tema. Dios a cada uno le da lo que se merece. Yo algún día lo entendí y yo me siento el hombre más dichoso, y el regalo que Dios me dio antes se pasó. Yo le decía, se pasó con el regalo, porque yo dije, el que tiene una buena esposa hay un buen tesoro, lo tengo todo. Entonces yo con eso lo tengo. Yo dije, al llegar una buena esposa a mi vida, una amadora, temerosa de Dios, de todo, y los dos nos unificamos, ¿cómo cree que va a ser el llamado? Va a ser muy grande. Entonces los que están solteros, mi consejo, siempre busquen, pero primero guarden todo lo que el Padre está demandando, y a la misma vez cuando llegue el hombre o la mujer, que sea una persona de testimonio, de temor, de obediencia hacia Dios, y créame que ese matrimonio va a ser. Pero si usted lleva un mocoso, un baboso porque se sintió sola o solo, ¿cómo cree que va a terminar usted? ¿Y a quién le llora? En el mundo hay otro dicho. Tengamos cuidado que esta es una advertencia para todos. La salvación no es fácil, tampoco es automática. Esta puede deslizarse, es decir, podemos ser llevados y a la deriva si permitimos que el conocimiento, importante la necesidad de una acción, se escurran de nuestro entendimiento. Y miren lo que dice el apóstol Pablo sobre ese asunto. Hebreos 10, 23, 26. Retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que sacrificio por el pecado, porque Yeshua se crucificó una sola vez por nosotros. Por eso en el libro de Hebreos también dice: un solo bautismo, una sola fe y un solo rúa. O sea, usted se imagina constantemente esas oraciones de cada 8 días, recíbalo otra vez, recíbalo otra vez. Aquí no dice eso. Entonces démonos cuenta que la religión lo que hace es hibridar y hacer daño en la mente de la gente. Por eso yo respeto todo ese sistema, pero eso no tiene nada que ver con Dios, es lo único. Allá ellos, pero ellos tendrán que dar cuenta de todo lo que están haciendo. Porque aquí dice, cuando dice no dejarnos de congregarnos es bueno, ¿por qué? Porque los mismos hermanos ayudan a que se formen con los hermanos. Porque le hago una pregunta, usted como lo hacen hoy en día, que se congregan por computadores. Esa es la nueva moda en la restauración. Predican en computador, ponen un pastor que no se sabe dónde salió, a predicarle a una gente que no se sabe dónde vive. Porque no se sabe dónde vive porque lo están viendo por computador. ¿Usted cree que va a haber cambios así? Si no más aquí estando físicamente el roce como es. Ay, es que usted me miró feo. Es que usted también. Es que usted habló de mí. Es que usted también habló. Es que usted es chismosa, pero usted es más chismosa y así. Y con esos roces la gente va cambiando, pero a la final tienen que dejar sus viejas costumbres. El hecho de caminar como pueblo no es solamente para la salvación, también es para llevar un roce, un continuo movimiento como pueblo, porque es que el cambio, nadie cambia por sí solo. Usted quédese en su casa todo el resto de su vida a ver qué va a pasar. Nada, pero usted está dentro de la comunidad y ¿qué pasa? Te pasa de todo, ¿sí o no? En una comunidad pasa
de todo, pero lo importante es que haya sabiduría en las cabezas y en todo el cuerpo para así ir, ¿qué? Avanzando. Pero no dejarnos llevar por lo, ay, no, es que habló mal de mí, es que no me saluda, es que no me mira, es que no me dijo buenos días, es que no me dijo buenas tardes, es que no me volteó ni a mirar el pastor. ¿Por qué no me miraría? Sí, bobadas, sí. Uno no viene a congregarse por el pastor, uno viene a congregarse, como dice el texto, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de todas las cosas. Nosotros por eso somos más que una congregación, somos una escuela. Todos somos alumnos, todos, desde el más pollo hasta los alumnos más hermosos, como doña Prisi. Pero todos somos alumnos y ninguno tiene acepción. ¿Ninguno tiene qué? Acepción. Exacto. Es que pasen al tablero los que saben, no, al tablero también. Porque así es con Dios. Así es con Dios. Entonces, aquí podemos ver que esto es algo serio. Los ministros de este mundo enseñan que sus seguidores están bajo la gracia. Eso lo hablan las religiones. Y que por tal razón ya están salvos en la vida. Y que ellos ya no pueden fallar o apartarse debido a la mala conducta o la práctica del pecado. Y no se confunda aceptando las palabras de engaño de aquellos quienes dicen que el Adón Yeshua HaMashiach tiene estándares y estos deben ser alcanzados. Santiago 4:17. Así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace está cometiendo pecado. En Hebreos 6, Santiago 4:17. Así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, se le está cometiendo como pecado. ¿Ya entienden los talentos? Ya ahora sí lo entienden, por si algún día le hablan de talentos y le quieren meter dinero, díganle a otro con ese cuento, sí. Sí, porque es que los pastores de las religiones dicen que el que más da. ¿Y qué hicieron algunos burritos allá? Hicieron consignaciones buenas. Y el pastor, esos son los que yo necesito. Aquí no es así, hermano. Exacto. Hebreos 6 dice que describe lo que sucede a aquellos que desertan donde se pinta un cuadro sobrio. Hebreos 6, 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez sumergidos en la Tevilá, el primer éxodo, y que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, y que gustaron la buena palabra de Yahweh, y los poderes de Ololá Abba, del mundo venidero, y después recayeron, renovarlos otra vez para Techua, puesto que de nuevo cuelgan en el madero para sí mismo al Hijo de Yahweh y los ponen en vergüenza pública. Para ellos no quedan más sacrificios por los pecados. O sea, a Yahweh, a Yeshua no lo podemos crucificar. Entonces la pregunta es, y este punto es importante porque es que estos textos la mayoría los saltan y los pastores nunca los enseñan, hermano. Miren lo que dice al final del libro, en el Nuevo Testamento, o sea, el Brit Hadashah. Porque es que hay gente que dice, no, es que la ley, ¿quién la puede cumplir? Pero este texto está al final del libro de la ley. Y está diciendo que a Yeshua no lo podemos crucificar 2 veces. Porque ¿usted se imagina crucificando a Yeshua con cada pecado? No, pues ya no le queda ni mano ni pies por donde meterle la puntilla, hermano. Entonces, por eso uno tiene que tener claro, antes de pecar, mire, yo siempre he dicho algo. Antes de pecar, Dios le habla al pensamiento del ser humano que no lo... A Caín le habló de lo que iba a hacer con el hermano. ¿Y qué le dijo? A tu corazón está en la puerta, mira lo que vas a hacer. ¿Y él qué hizo? Por aquí, que es más derecho. Al pueblo de Israel lo estuvo conviniendo durante casi 40 años. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, a nosotros, la élite del Ruach HaKodesh, la élite del Ruach HaKodesh, que es más tremendo. ¿Y qué nos pasa entonces, hermano? ¿Sí ven? Que es más tremendo, por eso dice que cuánto ellos hubieran anhelado lo que nosotros tenemos hoy. Cuánto hubieran anhelado. Y nosotros teniéndolo a veces parece que no lo tuvieran. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Estamos hablando de las salvaciones antes o después. Todo esto sucedió para ejemplo y fueron escritos para aviso nuestro, sobre quienes al fin del Olá nacer ha venido así, que el que piensa estar firme mire que no caiga. Entonces los ministros, profesos de este mundo enseñan una salvación automática, fácil e inactiva, en vez de enseñar la maravillosa verdad,
que esta vida es para prepararla para gobierno, y ellos deliberadamente ignoran los versos que recién hemos examinado. Todo lo que hemos estudiado, ellos casi no lo pronuncian. Por ello, ellos no quieren ser responsables de hacer un nada. Por ejemplo, como el atleta, yo les ponía el ejemplo, si un atleta no llega a la meta, ¿cómo lo vamos a...? O sea, sí, no, ¿qué tal el atleta diciendo, no, ¿por qué no me da mi corona ya? Venga, pero si todavía no ha llegado, entonces todavía nosotros no tenemos, todavía no tenemos nada. Somos, y este es otro punto, hay un texto en 2 de Pedro donde dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero resulta que ahí todavía no hay salvación. Esa palabra puede ser muy bonita, pero al final tiene una connotación, que eso se cumplirá hasta el día que recibamos las coronas en la venida del Mesías. Hay una palabra, hay una herencia. ¿Qué es mayor, posesión o herencia? Mayor es posesión, qué pena. Hay una herencia, el testimonio, reclámela, posesión. El pueblo de Israel tenía una promesa, tenían que irla a ¿qué? A poseer. Es mayor la posesión que la herencia. Nosotros ahorita tenemos una herencia escrita a través de ese libro, un testamento, donde el Padre nos está diciendo, todo esto es para ustedes. Escojan hoy pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Usted tiene el libro ahí en la mano, tiene un testamento, tiene un cheque al portador, pero ese cheque se hace efectivo solamente cuando se guarda todo lo que está escrito. Por eso dice exacto. Entonces, como dice, acuérdense de la palabra que les dijo el siervo, no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardará para ustedes. Juan 15:20. Yeshua vivió un proceso llamado salvación, cosa de la cual nunca nos enseñan, como también el estudio de los 24 ancianos. Ellos tuvieron que pasar el mismo proceso de Yeshua, tal como nosotros lo tendremos que pasar. En Apocalipsis nos habla de 24 ancianos, ¿cierto? Que nos juzgarán. Serán 24 ancianos. Ellos ya vivieron y pasaron el proceso. Y esos ancianos son las tribus. No se les olvide, las tribus y los apóstoles. Porque ellos se levantaron para juzgar al mundo. Entonces, cuando nosotros seamos resucitados en la segunda venida del Mashiach, nosotros los que hemos sido escogidos para salvación, que ya podemos decir, estamos salvos porque ya Yeshua dijo, pase aquí, pase aquí, pase aquí, usted vaya por allí, usted pase. Los que sean escogidos van a tener la autoridad para juzgar aún a los mismos ángeles. Eso lo dice el texto de Apocalipsis. Entonces, si Yeshua vivió proceso de llamado y salvación, cosa la cual nunca nos enseñan, como también el estudio de los 24 ancianos, ellos también tuvieron que vivir un proceso de ¿qué? De salvación y todo. Según de Timoteo 3:12. En verdad, todos los que quieran vivir una vida santa, unidos con el Mashiach, serán perseguidos. Entonces, démonos cuenta que la fe no es gratuita. Y la fe, si usted pensó que la fe, porque es que este es otro punto, la fe no es sentarme y relajarme y dejar que todo pase. La fe es tener una lucha y una batalla constante para yo llevar un crecimiento. En el caso, ¿cuál es el primer proceso del que no tiene hogar? O sea, los solteros, la primera batalla que van a tener, ¿con quién es? Con uno mismo. La primera batalla es con uno mismo, que esa es la más brava. ¿Saben ustedes que la batalla más dura es con uno mismo? Porque usted va a pelear con su debilidad, con su pecado, con su carnalidad, con sus deleites, con sus deseos, con toda esa inmundicia que uno tiene adentro. Esa es la primera batalla. Cuando uno libra la primera batalla, que es la batalla personal de mi carne y todo, ya puedo yo entrar a la segunda batalla. ¿Cuál es la segunda batalla después de la vida individual? El matrimonio. Segunda batalla que se tiene que ganar, matrimonio. Pero como usted se va a casar con una persona del espíritu, la guerra no va a ser muy dura. Pero si usted se casa con un mundano, créame que lágrimas las que va a tener que derramar. Eso sí. Pero si usted casa con la persona que es del espíritu, entre los dos van a pelear para que cuando lleguen los hijos, a través de los hijos, ustedes dos van a llevarle la victoria y la libertad a los hijos para hacer una familia totalmente llena de bendición. Entonces es un proceso de soltero, otro proceso es de casado y el otro proceso es de padre de familia o padres en el hogar. Entonces ahí es donde
Ahí es donde uno tiene que mirar cuál es el trabajo que se ha hecho. Si el primer trabajo, que es uno, no lo ha cumplido, mucho menos va a cumplir el segundo trabajo en el matrimonio. Olvídese. Y todo queda desorganizado y todo queda desbaratado. No se puede hacer. No se puede hacer nada. Y ahí es donde los pastores les toca entrar a hacer lo que pronto los padres no pueden hacer. En el libro de Judas, versículo 3 al 4, ¿cuántos capítulos tiene Judas? Eso, bien, están conectados. Mensaje que involucra poco o ningún esfuerzo. Queridos amigos, miren lo que dice Judas. Estaba ocupado trabajando, escribiéndoles sobre la salvación que compartimos cuando encontré necesario escribirles, alentándolos a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe, que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez por todas, porque ciertos individuos de los que se hace o ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh con licencia para libertinaje y niegan a nuestro Adón, único amo Yeshua HaMashiach. ¿Por qué estaba hablando eso Judas, o el libro de Judas en ese momento? Por los de la secta, la circuncisión, los judaizantes para ese tiempo, la secta, la circuncisión, los griegos y el sistema romano. Pero si Judas nos estuviera hablando en este momento, otra vez para este tiempo, le estuviera hablando a los pastores. Que ellos son muy libertinos. Ustedes no se dan cuenta, los pastores como predican tan... Jesús es amor, Jesús es esto, y quieres ser pobre, pero tú no vas a ser pobre. Y uno prende el video cada 8 días y uno dice, pero venga, dijo, y es lo mismo, porque yo a veces me pongo la tarea de eso. Cuando yo estoy desocupado un domingo, digo, vamos a ver qué dicen estas bellezas. Y digo, Dios mío, digo, siempre hablan. Estamos al final de los tiempos y ellos pensando que estamos comenzando. Estamos en el final de los tiempos y ellos dicen, no, tranquilo que todo está bien. Y dicen que cosa de repente, en cualquier momento, llega. La otra semana vamos a leer el libro de Judas. Segunda Timoteo 3, versículo 15 al 16. Y miren lo que Pablo le escribe a Timoteo. Claro que no todos llegamos desde la niñez, ¿no? Porque aquí dice tú desde la niñez. Yo no llegué de niño, yo llegué desde ya procesado y maduro. Los niños, ven, por ejemplo, ellos llegaron de niños. Pero bueno, y nosotros los que llegamos más maduros, pues quítenle la niñez y póngale otra cosa ahí. Pero aquí está hablando de la niñez. Yo pondría desde mi madurez. Dice que Saúl escribió a Timoteo y dice, y que de tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Miren las escrituras los que hacen, nos pueden hacer ¿qué? Sabios para salvación, por medio de la fe que es en el Mashiach Yeshua. Y todos lo sabemos de memoria lo que sigue. ¿Todas las qué? ¿Son qué? Fácil pronunciarla y vivirla. Somos muy buenos para exponer. Bueno. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, la verdad, y Yeshua HaMashiach, a quien haces enviado. Entonces miramos que si se continúa venciendo y creciendo en el Rúa, y todo esto es en realidad a través del poder de Yahweh, nosotros podemos ganar la batalla hasta el final y recibir la recompensa, porque aún que no seamos merecedores por obras, para que nadie se gloríe, sin embargo, tal como cual los varios de los emisarios lo transmitieron, usted fue lo que lo perseveró en todo hasta la batalla final. Entonces démonos cuenta que la salvación no es al comienzo, la salvación es hasta al fin. Por eso cuando usted ve a gente que dice, es que yo caminé en una iglesia, que eso se encuentra gente en la calle, no, yo estuve en una iglesia, ¿y qué hizo usted? No, yo cantaba. ¿Usted qué hacía? Yo hice esto, yo hice lo otro. Ellos estuvieron en un sistema, pero ellos nunca caminaron con el Mesías, porque dice que el que es nacido de nuevo nunca vuelve. O le hago una pregunta, búsqueme en la Biblia algún hombre de Dios que haya sido sellado por el poder de Dios, que haya vuelto atrás.
Nómbreme uno que haya sido sellado por Dios, que haya vuelto atrás. Todos murieron en su propósito y en su llamado, a pesar de sus debilidades. Deje cuenta Sansón que a pesar de lo que él era, murió cumpliendo el propósito al final. Y él fue el que más hizo como guerra y fue un chicharrón. Sansón, ¿quién más? David, pero dice que era conforme al corazón del Padre y cumplió su propósito hasta el final. Salomón, a pesar de que fue una belleza, en los libros de Eclesiastés, dice al final del capítulo 12, teme a Yahweh. O sea, al final, el todo de la vida es esto: teme a Yahweh y guarda sus. Entonces deje cuenta que la gente peca y peca y peca, la vida le da y le da y le da y le da. Y si es guardado para Yahweh, tarde o temprano, ¿qué le va a tocar hacer? Relájese, disfrútelo y guarde los mandamientos. Porque mire, yo tengo un lema: la gente que cansa de pecar también. ¿Ustedes sabían eso? Sí. La gente que cansa de pecar, ay, es que yo escucho cuando la gente dice, es que yo fui rebelde. Yo, bueno, qué bien. Es que yo fui esto, bueno, que todos dicen lo que fueron. Pero eso lo vienen a decir ya al final, cuando ya están, ¿qué? Cuando están en el pecado. No, ellos no dicen eso. No, nunca una persona cuando está en el proceso del pecado y de su rebeldía, lo que hacen es, no, eso cogen y ladran y uno, algún día se cansarán de, exacto, y cuando ya están con la lengua por fuera, que la vida los golpeó y todo, pastor, ¿qué hay que hacer ahora sí? ¿Qué hay que hacer? Y ahora sí se cansó de pecar, porque la gente se cansa de pecar, porque el mismo pecado le hace que la vida lo azote y lo golpee, hermano. Uno lo único que hace es orar: Señor, mira, corrige, Señor, disciplina, haz esto, lo otro. Y tarde o temprano la persona se va a tener que cansar. La vida es muy corta, hermano. La vida es muy corta. Y con eso no se puede jugar. Por ejemplo, los muchachos, ustedes no pueden jugar con el pecado. Ustedes no jueguen con el pecado, porque cada acción de jugar con el pecado son acciones que tarde o temprano se van a pagar caro. Todo en la vida se paga. Todo en la vida tiene consecuencias. Por eso, antes de pecar, piense, para que más adelante no le salga eso caro. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, estoy infringiendo, y cuando yo estoy infringiendo es como si yo no conociera a Dios. O sea, vuelvo atrás otra vez y toca volver a comenzar. Como Dosca. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Dosca. Prueba sobre prueba. ¿A quién le gusta repetir lo mismo? ¿No? ¿A quién le gusta? ¿Usted vivir el resto de su vida en lo mismo? ¿Como vivieron nuestros padres? No, yo no. Yo sí dije algún día, yo no quiero vivir lo que vivieron mis papás. Los amo, los respeto, gloria a Dios, ya partieron, pero yo no quiero ver como ellos. Yo quiero ser un modelo a seguir, que fue el Mesías. Y ese es el modelo que ustedes tienen que seguir, un modelo perfecto. Entonces ya terminamos la primera parte. Ya nos dimos cuenta que lo que nos hablan los textos no nos están diciendo que somos escogidos ya. Como dice un texto, fuimos escogidos y predestinados, ¿para qué? Todo eso lo vamos a ver. ¿A qué se refiere cuando dice que fuimos escogidos y predestinados? Una cosa es ser predestinado, pero eso no quiere decir que usted ya sea salvo. ¿Sí? Todos fueron predestinados. Cuando Yahweh creó el mundo fue predestinado, pero salgamos a la calle y usted hable a una persona: venga, usted sí sabe que fue predestinada para la salvación. ¿Y qué le va a decir el borracho? Bueno, ahí tiene. Entonces, démonos cuenta que eso no es como nos la pintan. Entonces, Shabbat Shalom y que el Eterno los bendiga.